Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a entrar juntos en una nueva etapa llena de sorpresas en la historia de amor entre el CEO Alex y Tuna. Durante estos días, Alex ha puesto todo su esfuerzo en renovar la vieja casa con la esperanza de darle a Tuna y al pequeño Henry un hogar sólido, cálido y lleno de felicidad. Cada martillazo, cada ladrillo que coloca, no es solo trabajo de construcción, sino también amor, confianza y la esperanza de un futuro brillante para los tres. Pero justo en el momento en que todo parecía avanzar bien, ocurrió un giro inesperado. Un grave accidente sucedió en la obra y la atmósfera alegre se transformó en tensión y preocupación. ¿Podrá Alex superar este momento tan peligroso? ¿Será que este amor profundo se verá puesto a prueba por la desgracia? ¿O se convertirá en una llama aún más fuerte, encendiendo la fe en el corazón de ambos? Acompáñenos porque detrás de este accidente hay muchos detalles emocionantes, intensos y llenos de drama que están por revelarse. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio de este viaje de amor, lleno de retos, pero también de esperanza de Alex y Tuna. Cuando la luz de la tarde empezaba a cubrir el jardín, un resplandor dorado se extendía sobre cada hoja, y el ambiente en la granja se volvía cálido y sorprendentemente tranquilo. En medio de esa escena aparecía Alex, el elegante CEO de la ciudad, que ahora con una sencilla ropa de trabajo parecía un verdadero artesano. Estaba concentrado colocando ladrillo tras ladrillo, levantando cada viga de madera. El sonido del martillo marcaba un ritmo constante, la sierra cortaba la madera al compás del viento, y todo parecía una melodía sencilla hecha de esfuerzo y amor. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos brillaban de alegría y determinación. Tuna de pie a su lado lo ayudaba mientras no podía evitar sonreír al ver su expresión tan concentrada. Ella le pasaba con cuidado cada ladrillo, cada cubo de mezcla. Alex, hazlo con cuidado. Me da miedo que la pared no quede recta, dijo Tuna en tono medio en broma, medio seria. Alex levantó la vista, se limpió el sudor y sonrió con dulzura. No te preocupes, aunque no sea albañil, hoy voy a construir una casa firme para ti y Henry para que siempre estén seguros. Tuna se quedó en silencio unos segundos. Esa frase tan sencilla logró tocar lo más profundo de su corazón. Un corazón que ya había sufrido demasiado. Ambos siguieron trabajando. Alex le enseñaba a Tuna cómo mantener el equilibrio al colocar los ladrillos, mientras que ella corregía con cuidado cada esquina para que la pared quedara recta. Cada vez que Alex, algo torpe, dejaba caer una herramienta, Tuna no podía evitar reír, y su risa clara resonaba en el jardín de la tarde. «Mira, ¿qué clase de CEO tan torpe es este?», bromeó ella. «Sí soy CEO, pero hoy soy tu albañil personal», respondió Alex con una mirada cálida. El ambiente se volvió cercano y lleno de confianza. Mientras trabajaban se contaban recuerdos de la infancia. Tuna habló de cuando era niña y ayudaba a su padre a reparar el techo de la vieja choza, mientras Alex recordaba sus primeros años de emprendimiento cuando tenía que hacer de todo con sus propias manos para alcanzar el éxito. Esos recuerdos se fueron tejiendo como un lazo invisible que los hacía sentirse más unidos. De vez en cuando, Alex se detenía y miraba el jardín donde Henry jugaba con un perrito. Entonces decía en voz baja, «Tuna, ¿ves eso? En el futuro, Henry tendrá una casa firme donde crecer. Quiero que este lugar no sea solo un hogar, sino también el sitio donde siempre sienta amor». Tuna lo miró con los ojos brillantes. En ese instante, Alex dejó de ser alguien lejano y se convirtió en el apoyo que su corazón tanto había anhelado. Esa tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de un dorado intenso, ocurrió un giro inesperado. Alex, aquel hombre fuerte, seguía trabajando en el techo para terminar la nueva casa de Tuna y Henry. Cada golpe del martillo y cada teja que colocaba lo hacía con cuidado, pero de repente su pie resbaló sobre una teja cubierta de polvo. Su cuerpo alto perdió el equilibrio y cayó con fuerza, dejando un estruendo que sacudió toda la granja. El rostro de Alex reflejaba un dolor evidente.
Intentaba resistir, pero sus respiraciones entrecortadas y los quejidos que escapaban de sus labios hicieron que Tuna desde abajo entrara en pánico. Corrió hacia él con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas tocando su brazo. «Alex, ¿estás bien? Por favor, no me asustes así». La calma se convirtió en tensión absoluta. A lo lejos, Henry rompió en llanto y los vecinos al oír el golpe corrieron al lugar. Todas las miradas estaban sobre Alex, que aún intentaba sonreír para tranquilizar a Tuna, aunque su rostro estaba contraído de dolor. Sin pensarlo, Tuna llamó a una ambulancia. Su voz temblaba y casi se le quebraba mientras hablaba por teléfono. «Por favor, vengan rápido. En la granja un hombre ha caído del techo. Sálvenlo, por favor». El sonido de la sirena rompió el silencio del campo. Durante todo el camino al hospital, Tuna permaneció junto a Alex, apretándole la mano sin soltarla. Trataba de mantenerse fuerte, pero sus ojos no dejaban de llenarse de lágrimas. Alex, aunque herido, le dedicaba una leve sonrisa y la miraba con ternura como diciéndole: «Estoy bien, no te preocupes». Al llegar Tuna casi corrió tras la camilla. Ver a Alex entrando a urgencias le partió el corazón. La puerta se cerró de golpe separándola de ese hombre en el que ya había empezado a confiar. En la sala de espera, el tiempo pasaba más lento que nunca. Tuna se sentaba con las manos entrelazadas, los dedos fríos de sudor. Cada segundo era eterno. En su mente aparecía una y otra vez la imagen de Alex cayendo, su rostro lleno de dolor, y la sonrisa débil que le regaló antes de entrar al hospital. Finalmente la puerta de urgencias se abrió despacio. Un médico de expresión seria salió. Tuna casi se levantó de un salto con la voz quebrada. «Doctor, ¿cómo está él? Por favor, dígamelo». El médico asintió con una leve sonrisa tranquila. «Puede quedarse tranquila. Por suerte solo tiene una lesión en la pierna, no hay riesgo para su vida. Lo atendimos a tiempo, ahora solo necesita reposo y tratamiento». Esas palabras fueron como un soplo de aire fresco en medio del miedo que la estaba ahogando. Tuna quedó en silencio unos segundos, luego suspiró aliviada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio. Llevó una mano temblorosa a la boca para contener el sollozo que escapaba. En ese momento, Tuna se dio cuenta de algo: Alex ya se había convertido en una parte esencial e irreemplazable de su vida. Y aunque el camino por delante aún traía muchos retos, sabía que no quería perder a ese hombre una vez más. Después de los días tensos en el hospital, por fin los médicos autorizaron que Alex volviera a casa para descansar. La herida en la pierna todavía dolía, pero lo más importante era que estaba fuera de peligro. Aquella mañana el cielo estaba despejado y el sol suave iluminaba el camino hacia la granja. El coche que lo llevaba se detuvo frente a la casa aún en obras y Tuna ya lo esperaba desde hacía rato. Ella corrió hacia él sosteniendo con ternura su brazo. Sus ojos mostraban una mezcla de alegría y preocupación. «Alex, despacio. No te esfuerces, ya estamos en casa, yo voy a cuidar de ti». Alex asintió levemente con una sonrisa cansada pero cálida. En su interior nunca había sentido que esa casa fuera tan valiosa como ahora, no por lo grande o bonita, sino porque allí estaban Tuna Henry y el hogar con el que siempre había soñado. Apenas Alex se acomodó en la silla de madera de la sala, Tuna fue directo a la cocina. El aroma del arroz recién cocido empezó a llenar la casa, mezclado con carne picada, cebollín y jengibre fresco. El sonido de la cuchara golpeando la olla y el hervor del caldo creaban un ambiente acogedor. Mientras removía la sopa, recordaba las noches en el hospital cuando casi no dormía y se quedaba a su lado observando su respiración. En esos momentos comprendió con más claridad lo que sentía por él. Cuando el caldo estuvo listo, Tuna sirvió un tazón humeante en una bandeja y lo llevó con cuidado a la habitación. Alex descansaba apoyado en los cojines, la pierna aún vendada. Al verla entrar, sonrió débilmente. «No hace falta que te esfuerces tanto. Yo puedo apañármelas». Tuna se sentó a su lado con voz firme pero llena de ternura. «No».
Tú ya has hecho demasiado por mí y por Henry. Ahora déjame a mí cuidarte. Sopló con paciencia cada cucharada antes de acercarla a sus labios. Al principio Alex se sentía incómodo, pero al ver la mirada atenta de Tuna aceptó sin protestar. El calor del caldo no solo le reconfortaba el cuerpo, también el corazón de ambos. «Está delicioso, Tuna. No imaginaba que cocinaras tan bien», dijo Alex sonriendo. «No exageres. Es la primera vez que preparo sopa para un hombre fuera de mi familia. Así que tienes que terminarla toda para que te recuperes pronto», respondió ella con las mejillas sonrojadas. Después de la comida, Tuna le acercó una toalla tibia para limpiar sus manos y acomodó las mantas para que descansara mejor. No dejaba de insistir: «No bajes de la cama seguido. Déjame a mí ocuparme de todo. Si necesitas algo, llámame, no lo ocultes». Alex la observaba en silencio conmovido. Siempre había sido él quien protegía a los demás, pero en ese instante comprendía lo que significaba ser cuidado y amado de verdad. Por la tarde, Tuna se sentó a su lado leyéndole algunas historias divertidas para aliviar la tensión. De vez en cuando, Henry entraba corriendo, trepaba a la cama y se acurrucaba junto a papá Alex con sus pequeñas manos acariciándole como si quisiera animarlo. La casa entera se llenó de risas mezcladas con el ligero olor a desinfectante, creando una escena sencilla pero increíblemente cálida. En medio de todo eso, Alex tomó la mano de Tuna y susurró: «Quizá aquel accidente no solo trajo dolor, también me hizo darme cuenta de algo. Quiero que esta casa no sea solo un refugio contra la lluvia o el sol, sino un verdadero hogar donde tú y Henry nunca tengan miedo, un lugar que protegeré toda mi vida». Tuna no respondió con palabras, solo apretó su mano con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de confianza y esperanza. Đầy kịch tính, khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn, khiến người xem không được dừng lại, chỉ muốn tiếp tục theo dõi hành trình tìm kiếm của Caroline theo Alex tiếp tục, và không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu anh ấy có thể tìm thấy mẹ con Tuna trước khi mọi thứ đi quá xa? Sự cố gắng không ngừng của anh và Julie có đủ để đưa Tuna và con cô về an toàn. Những thử thách mà họ đối mặt dường như không có lời giải đáp, và mỗi quyết định, mỗi bước đi đều có để thay đổi an toàn kết cục của câu chuyện. Tất cả những câu hỏi này sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo. Các tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngừng theo dõi, và câu chuyện này không chỉ là khiến bạn nghe câu chuyện và sự tìm kiếm, mà còn là về tình cảm, lựa chọn khó khăn và những quyết định có thể thay đổi cuộc sống của tất cả các nhân vật. Vì vậy đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết quan trọng nào trong câu chuyện. Liệu theo Alex có thể tìm được mẹ con Tuna? Liệu anh có thể vượt qua được tất cả thử thách mang về bảo vệ an toàn? Và điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc này.